Entre Palabras y Letras, un programa de la ESAP. Un saludo muy especial para todos los profesores, estudiantes y todos los que siempre nos han acompañado en este programa Entre Palabras y Letras. Como siempre tenemos unos temas muy importantes para toda la escuela, para todos los que hacen parte de esta familia isapista, con invitados por supuesto también muy importantes. Y por eso hoy estamos aquí de la capital del Valle, Cali, dentro del marco de un gran evento como fue el Congreso Internacional de Semilleristas que estamos culminando, y tenemos el placer de contar con uno de nuestros profesores de la escuela, quien además de sus méritos como maestro, pues también es escritor, y hoy nos va a contar a todos cómo puede llegar un profesor a tener una gran obra como la que tengo aquí en la mano que vamos a hablar, y nos va a contar también la importancia de la literatura y del arte en la formación integral de un administrador público. Se trata del profesor Cristian Alexander Narváez, quien nació en Sandoná, Nariño, y quien es un profesor que tiene una trayectoria académica importante. Nos va a contar sobre su doctorado, sobre maestría y su formación académica, pero lo más importante, profesor, muy buenos días, es ¿qué es ser profesor de la escuela? ¿Por qué está aquí? ¿Y cómo le ha ido como docente? Profesor, buenos días. Buenos días, profesor Álvaro, a usted y a toda la gente que nos ve, a todos los colegas, a los estudiantes, bueno, a todos. Bueno, yo con la escuela llevo cerca de 8 años. Mis intereses con la escuela tienen que ver porque desde muy joven me interesa el estudio de la política. He trabajado mucho lo que tiene que ver con el Estado. Y la teoría política, no digo filosofía, sino teoría, hago una diferencia que me parece importante. De formación soy politólogo, luego estudié filosofía, me fui por la filosofía ética, hice una maestría en filosofía política, una especialización en políticas públicas y después hice un doctorado en ciudadanía y derechos humanos. Y en la escuela he tratado de integrar un poco esas distintas disciplinas. En administración pública, también en la maestría, donde hemos trabajado algunos temas que tienen que ver con política y desigualdad en América Latina, en la maestría de administración pública, y en la maestría de derechos humanos, porque realmente pues esa es mi formación doctoral. Bueno, antes de que nos olvide, porque estamos en un marco y nos están viendo estudiantes y profesores, ¿cómo le ha parecido este Congreso de Semilleros y por qué es importante estos encuentros con estudiantes que se inician en la investigación? Bueno, realmente es importante porque las instituciones de educación superior tienen unas funciones que son sustantivas, no solo la docencia, sino también la proyección y la investigación, y es necesario, precisamente como la palabra dice, formar una semilla de los futuros investigadores que son realmente quienes van a llevar la investigación, que el propósito de la investigación es generar conocimiento, pero también hay que preguntarse es qué tipo de conocimiento queremos generar. Nosotros queremos generar un conocimiento que sea crítico en la sociedad, y la crítica tiene que tener un elemento transformador. Y a mí me parece que realmente esa es una dimensión que no podemos perder, y es que la teoría, el conocimiento, lo que hagamos solo vale en la medida en que es capaz de transformar la realidad que tenemos. Entonces eso es un poco el ánimo que tenemos cuando hacemos todos estos encuentros, que me parece que son realmente importantes, no solo en la escuela, sino en cualquier centro de formación superior. Como docente de administración pública, y por supuesto con unos estudiantes muy particulares, como son los estudiantes que estudian la administración pública en una institución pública como la nuestra, ¿cree que tenemos un potencial como para decir los futuros administradores públicos que estamos formando podrían darle un direccionamiento diferente a lo que es el país actualmente? Sí, yo creo que sí. Yo insisto mucho en que la democracia no viene de arriba hacia abajo, sino que la democracia se construye precisamente desde abajo. Es un poco lo que se discute hoy en día con el asunto de la paz, ¿no? Ya sabemos que la paz no se puede construir desde arriba, que hay que construirla desde las comunidades, desde la base. Yo creo que es esencial precisamente en la formación
y en este caso los administradores públicos, que son aquellos que van a trabajar en el Estado o para el Estado, es precisamente que además de las herramientas profesionales que tengan, exista un componente, llamémoslo así, ético, que es indispensable que la gente tenga para que sea capaz de transformar unas dinámicas del Estado que en algunos casos han sido perversas, pero que necesitan cambiarse, la corrupción, el clientelismo, ese tipo de cosas. Y uno ve en la gente que entra aquí un ánimo realmente por querer transformar esas realidades. Entonces yo le insisto mucho a la gente precisamente en eso, es decir, si ustedes van a trabajar en el Estado con los límites que existan, pero tienen la posibilidad de en lo que hagan, pequeño o grande, empezar a cambiar una serie de prácticas que hasta ahora pues no funcionan, ¿no? Y que es lo que uno espera. Ha hablado de algo, por supuesto, que es una de los pilares en la formación de un administrador público como la ética. ¿Pero qué le podríamos también anexar, además de la ética, uno o dos componentes más que usted haya impartido desde el aula, por ejemplo? Yo creo que es indispensable una buena formación en términos de lo que tiene que conocer una administración pública, que sepa qué es el Estado, cómo funciona el Estado, pero también hay un elemento que me parece importante cuando pensamos el Estado, y es diferenciar el elemento formal del Estado de las prácticas que se dan en el Estado. A mí me parece que eso realmente hay que tenerlo en cuenta, porque no podemos hablar del Estado en términos abstractos. Había una tendencia muy generalizada en Colombia, sobre todo hasta los años 60 y 70, de pensar el Estado y la administración solamente en términos del derecho, sin conocer el trasfondo histórico que tiene el Estado. Este es un Estado permeado por una historia de partidos tradicionales, por unos sesgos en términos de la modernización de la administración pública. Entonces yo creo que el administrador público tiene que conocer precisamente eso para saber cuál es la realidad más allá del plano formal que tiene el Estado. Bien, profesor, muchas gracias. Bueno, pero ahora viene otro tema importante para todos los que hacemos parte de la ESAP, que es el tema de entrar a otro campo, pero que nos hace integrales, que es el campo de la literatura. Profesor, usted escribe un libro que se llama Diario de una seducida, que lo publica en una editorial muy importante en el mundo, como es Random House, con una digamos, dimensión que tiene la obra importante, con unas reseñas que se ven que los entendidos en la materia la han ponderado muy bien. ¿De qué se trata este diario de una seducida y cómo seducimos a los estudiantes para que lo lean? Bueno, el título es muy diciente, ¿no? Kierkegaard tiene precisamente el diario de un seductor. Cuando yo leía el diario de un seductor por allá a los 20 años, dije, algún día habría que hacer la respuesta de la mujer al seductor. Esta es una novela que, la idea de esta novela nace hace más de 20 años, creo que fue en el 2004, y es una novela que está pensada precisamente para que sirva como un reflejo, para que seamos capaces de vernos a nosotros mismos. Yo insisto mucho en una imagen que a mí me gusta, y es que cuando uno lee, no solo lee para encontrarse, sino también para cuestionarse. La literatura, y en este caso porque es una novela de literatura psicológica, la protagonista nos habla en primera persona de su vida. En algún momento uno siente que esa protagonista nos devuelve la mirada y nos cuestiona a nosotros. Entonces la literatura no es un asunto solamente de comodidad o distracción, es un asunto que nos permite también cuestionarnos y ver aquellas cosas que a veces nos resultan incómodas y que nos cuesta ver no solo como individuos, sino también como sociedad, ¿no? El tema de una madre que asesina al hijo es un tema que de alguna manera nos molesta a muchos, y constantemente yo insisto, y se lo decía ahora, que el hecho de que no hablemos de las cosas no implica que esas cosas no pasen. Este es un país que en muchos casos se silencia, porque casi que asume que al no hablar de eso no va a pasar, y resulta que sí pasa, ¿no? Es un poco lo que pasó con los falsos positivos. No hablábamos de eso, entonces si no hablábamos no existen, pero están. Y hay que hablar y hay que enfrentar la realidad con el peso que tiene la realidad, y tenemos que ser capaces de enfrentar esa realidad de frente para tratar de comprender, y comprender no es justificar, pero comprender es ver qué es lo que pasó y por qué pasó y por qué lo hemos hecho. Y eso es un poco el intento que hace la protagonista de esta novela. Ella en algún momento
asesina a su propio hijo, y toda la novela es una búsqueda de ella por tratar de entender algo que en principio parece que está claro, pero que después esa respuesta se va desdibujando. Yo estoy convencido de que los seres humanos tenemos la posibilidad de darnos todas las respuestas que queramos y de desdecirnos de esas respuestas si ya no son suficientes, y de volver a interrogarnos una y otra vez hasta encontrar un sentido o hasta no encontrar ninguna respuesta, y es eso lo que ella hace. Tratar de pensar qué fue lo que hice, tratar de comprender lo que pasó. Y esa palabra comprensión, que es una palabra que es llevada a la política, ¿no? En el sentido arendtiano, Hannah Arendt habla mucho de la comprensión para pensar el totalitarismo como una experiencia que no ha tenido precedentes, y ella dice, comprender finalmente significa pensar en extenso. Pensar en extenso es ponerse en el lugar del otro. A mí, en un contexto como el de Colombia, me parece que eso es una tarea que tenemos que llevar a cabo. Ponernos en el lugar ni siquiera del que es diferente de nosotros, sino del que no toleramos. Es decir, cómo yo me pongo en el papel del paramilitar para ver por qué asesinó, del guerrillero, del otro. Y eso realmente pues es un intento que está detrás, porque esta no es una novela que intente juzgar a la protagonista ni a la mujer, pero tampoco justificar. Es un intento precisamente de eso, de que nos demos a la tarea de comprender una vida que es muy distinta a la nuestra, pero que en algunos momentos puede tener coincidencias o puntos de encuentro. Bueno, aquí surge un montón de preguntas, pero bueno, para nosotros los que quizá no tenemos la experiencia de la literatura psicológica, creo que podemos llamar, pues es un llamado pues a la curiosidad de que exploremos este tema, porque uno se da cuenta que a pesar de que son temas muy colombianos, el tema de la mujer, el tema de la madre, el tema de un crimen, viene la reflexión, es decir, estamos en otro campo de toda esta violencia que a veces nos ha vuelto tan natural, de reflexionar sobre estos aspectos justamente de la comprensión, y no, como diría Hannah Arendt, de dejar la banalidad del mal que continúe inundándonos. ¿Podemos decir que esta es una obra nueva en este campo, o ya había en Colombia existido la novela psicológica? Bueno, yo no sé si habría existido o no. Yo creo que es un campo que ha sido realmente poco explorado, ¿no? Pero me parece que la literatura psicológica es algo que nos permite realmente conocernos. La literatura, lo mismo que la escritura o la lectura, funciona a veces, y ya lo decíamos, con una suerte de catarsis también, y nos permite adentrarnos no solo en los otros, sino ser capaces de explorarnos a nosotros mismos. Esta premisa del oráculo de Delfos de conócete a ti mismo, pero no tanto, es porque, claro, hurgar sobre nosotros mismos a veces es problemático. La literatura psicológica lo que permite es encontrarnos de frente con esas contradicciones que todos tenemos, y que no son fáciles de resolver, ¿no? Que sea capaz de llegar con toda la fuerza al lector y enfrentarlo con su propia realidad. Con su propia realidad quiero decir consigo mismo, pero con la relación que tiene ese yo o esa persona, pues efectivamente con todo lo que lo rodea, precisamente. Entonces, me parece que es una de las cosas por las cuales también se publica esta obra, tiene que ver precisamente con eso. Eso es un género que ha sido poco explorado, pero me parece que es un género que hay que seguir explotando porque es muy fructífero en lo que puede hacer en los lectores, en la capacidad de autodescubrirnos, que en últimas, o de leernos de otras maneras, que es a lo que puede acercar la literatura. Bueno, ya hay dos elementos que nos llaman la atención. Por un lado, pues, quienes hemos leído ciertas obras con el perfil psicológico, que son, por ejemplo, las obras que nos hicieron leer en bachillerato, que las leemos no tan bien, como las obras de Dostoyevsky o Tolstoy, con una referencia, por supuesto, de digamos, lugares de la tierra. Pero aquí el llamado es que vamos a hablar o vamos a leer una obra de alguien que es colombiano, de Sandoná, es decir, debe tener algunas particularidades muy nuestras, desde una psicología muy nuestra, y eso hace que entremos a explorar qué hay de nuevo, no solamente para los colombianos, sino
también para los lectores del mundo, porque esta es una obra que circulará por su casa editorial por todo el mundo. Pero el otro tema también que podríamos mirar con relación a esto es algo que lo ha venido diciendo, pues muchos como psicólogos o sociólogos hemos dicho que es un país, como se dicen los sociólogos, anómico, un país que tenemos serios problemas mentales por todas las circunstancias, que no le hemos prestado la atención ni siquiera desde la política pública a la situación. Quizás sea un libro que nos empiece a ayudar a exorcizar toda esta situación de un país que ha sido reprimido por mucho tiempo. ¿Cree que podría tener una función casi social este libro si lo leemos? Sí, eso que señala es muy importante porque todos los escritores de alguna manera lo que queremos es mostrar la realidad y el mundo en que vivimos, ¿no? La literatura no puede estar al margen de la experiencia inmediata de la realidad, quiero decir. Y esta es una realidad, en el caso particular de la nuestra, marcada por muchas cosas, marcada por la violencia, también marcada por la desigualdad. Ayer lo decíamos aquí, América Latina es el continente más desigual del planeta y en ese margen de la desigualdad las mujeres están en una condición más desigual que los hombres. Y hay una serie de supuestos que tenemos los colombianos, como que este es el país más feliz del mundo, que a veces lo que hacen es tratar de cubrir una realidad que hace que realmente no sea el más feliz. Y a propósito, cuando hablábamos no solo de la salud mental, sino de unos problemas que son muy de nuestra época, como la soledad o el abandono. Entonces parece que la gente no pudiera aceptar que está solo, que se siente sola, porque casi que estamos condenados a que todos seamos felices y vivamos en una suerte de eterno carnaval que realmente no existe. Entonces esta es una novela que trata precisamente también de eso, ¿no? De enfrentarnos a aquellas situaciones que no solo como individuos, sino como pertenecientes a un grupo social o a un país nos tocan. La soledad, el rechazo, el abandono, esos intentos a veces frustrados de enmendar lo que hemos hecho, que a veces funcionan y a veces no, pero también la pobreza, la exclusión, la marginalidad, el rechazo. Entonces es una novela que efectivamente, además de ser una lectura desde el relato interno de una mujer, también se está enfrentando con una realidad que por supuesto es la nuestra. Bien, profesor, yo creo que desafortunadamente nos pasa el tiempo, veamos como la última parte que también todos esperamos muy sintéticamente, por supuesto. Sacar un libro, escribirlo y publicarlo, ¿qué tan difícil es? ¿Cómo nos podría resumir eso en pocas palabras? En pocas palabras es muy, muy difícil. Es muy difícil, es una proeza casi. Hay que insistir mucho, pero realmente yo estoy convencido que cuando uno siente que el camino de uno tiene que ir por un lado, no hay que dejar de insistir. Entonces, cuando uno escribe para que los demás efectivamente lo lean, para poder encontrarse con otros. Y entonces el ánimo es que si tienen interés en escribir, si tienen interés en colocar una voz, en decir algo, pues no se cansen e insistan. Yo creo que aunque suene un lugar común, realmente la perseverancia hace muchas cosas. Y entonces en todos los escenarios, no solo en la escritura, sino también en lo profesional, en lo académico, hay que tener una disciplina, hay que sentarse todos los días. Las cosas no se escriben por sí solas, hay que sentarse, hay que tener un rigor y hay que querer hacerlo. Yo cuando me pregunto por qué escribo, cuando la gente me dice por qué hay que escribir, yo no tengo otra respuesta más que una idea de vocación, porque usted no puede hacer otra cosa sino hacerlo. Y en esa medida usted sabe que ese es su camino y por el camino que uno va, pues es el camino donde uno más insiste porque quiere llegar a algún lugar. Entonces hay que insistir, hay que ser perseverante, hay que trabajar, hay que ser disciplinado. Esas son cosas que no pueden faltar. Así es que estudiantes y profesores que necesitan escribir, pues vamos a seguir esos consejos donde pues la perseverancia, la disciplina, por supuesto, y el convencimiento de que podemos hacer cosas. Aquí vienen las preguntas sueltas que uno toma en el libro. Confieso que hasta ahora va a empezar a leerlo aquí en el avión desde hoy, y aquí también los camarógrafos dicen que van a empezar a leer desde hoy este libro. Van Gadov, ¿ese seudónimo de dónde viene? ¿Por qué?
Bueno, ese es un seudónimo muy viejo, yo creo que lo tengo desde los 18 años. A mí la gente en la universidad cuando comencé a estudiar ciencia política no me decía Cristian sino Van Gogh, porque yo les decía efectivamente cuando publique mi primera novela va a aparecer con seudónimo. Yo asocio un poco la idea, voy a utilizar una figura muy desde la religión, desde el cristianismo que me parece interesante y es la idea del bautismo. Cuando la gente se bautiza entra a un nuevo grupo, a una nueva comunidad. Entonces es una forma de autonombrarse para decir voy a entrar a una comunidad en la que quiero estar, que es la de los escritores, y eso amerita nombrarse de otra manera. Ahora, eso tiene muchas más explicaciones que esa, pero bueno, podría darse en otro lado. Y tiene unos guiños a la literatura rusa, ese último Van Gogh. Yo soy realmente un apasionado de los rusos, algunos los he estudiado más que a otros. A Dostoyevsky, por ejemplo, es un autor al que yo no solo he leído y releído, sino que con cierta seriedad he tratado de estudiar no solo la técnica, sino su tiempo, su forma. Hay una biografía muy interesante que hace Joseph Frank sobre Dostoyevsky en varios tomos que me parece realmente iluminadora. Entonces, bueno, yo creo que una parte de mi espíritu, esto va a sonar un poco cursi, pero es así, tiene que ver con Rusia. Sobre todo con la literatura y el pueblo ruso. Cuando uno lee literatura de otros países se encuentra que la condición humana hay muchas similitudes, que no somos tan distintos en algunos casos de otros países y que aquellos elementos que afectan la vida de los seres humanos, no importa si somos rusos, colombianos, ecuatorianos, hay cosas que son comunes a todos, el dolor, el sufrimiento, la miseria, los anhelos, el amor, esas cosas nos configuran como seres humanos. Y bueno, gran parte de ese nombre tiene que ver con eso, bueno, y con otras cosas que luego podríamos con más tiempo comentar. ¿Esta obra se desarrolla en Colombia solamente o tiene algunos escenarios extranjeros? Esa es una obra muy particular porque realmente es una obra que no se ubica en términos de lugares. La protagonista siempre menciona los lugares con iniciales y a mí me parece realmente que vale la pena hacerlo así porque el lector puede ubicar la novela o tendría la libertad de ubicarla en el lugar donde él se la imagine. No es una novela que haya fijado en un lugar específico. También tiene que ver, que es otra explicación distinta, con el desarraigo que tiene la protagonista de los lugares donde vive. Ella casi que siente en algún momento, aunque tiene que ver más con el acto que ella ha hecho, de una no pertenencia al lugar. Y entonces ella está tratando de huir de sí misma, pero también de no reconocer el sitio en donde está. Entonces, es una novela que perfectamente se puede ubicar. De hecho, la carátula de ese libro, que es una fotografía que a mí me gusta mucho, es de una fotógrafa muy conocida en Colombia, que es Paula Arenas. Esa es una fotografía que se llama Pasaje, que ella tomó en Marsella. Y cuando estaban haciendo la obra, cuando ya la iban a publicar, yo busqué a Paula, que la conozco, y le dije, Paula, he visto esa fotografía en una galería en Bogotá y por favor, yo quiero que nos la des para la obra. Y ella muy generosamente nos dio esa imagen, que es una imagen que me parece realmente muy interesante porque casi es como uno se imagina a veces a Sonia caminando con su hijo, con una niña, en un pasaje que puede ser en Colombia, puede ser en Marsella o en cualquier otro lado. Profesor, muchas gracias. Es que todos aquí los que están en el auditorio quisieran preguntar muchas cosas, pero el tiempo. Muy amable, estamos invitando a toda la escuela de Zapista a que adquiramos el libro y por supuesto lo leamos porque esto es una primicia que afortunadamente nace en las entrañas de la escuela, aquí con nuestro profesor Cristian. Entonces, pues esto es algo muy importante para la escuela. Muchas gracias a todos, muy amables. Y entonces vamos a esperar que nuestro invitado nos despida también a todos los jóvenes y profesores que nos ven. Profesor, ¿qué les podríamos decir a toda la escuela? Bueno, primero darle las gracias, profesor, por esta charla y bueno, invitar a todos a que lean el diario Una Seducida, pero que también escriban, que también lean, por supuesto, además de su formación como administradores públicos, también lean mucha literatura, que lean otras disciplinas. La literatura es otra forma de conocer la realidad. Lo que nosotros buscamos cuando formamos estudiantes es que tengan una formación integral y esa formación pone la administración pública en diálogo no solo con otras disciplinas, sino con otros contextos, con la literatura, con el cine. Entonces, es una invitación a todos y bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos y entonces en una próxima oportunidad nos vemos entre Palabras y Letras. Buen día.